y yo creo que todos conocemos a la Fundación, ¿no? Porque realmente es de alabar todo el trabajo que hacéis. 7 colegios, centros de formación profesional y ya 10 congresos de educadores católicos. 10. 11. 11, no está nada mal, enhorabuena. Estamos ya a punto del 12, que luego os daré una primicia aquí en tu... Magnífico, pues deseándola estamos. En tu foro. No cuento tus másters, no cuento varios, pero es que eso, como decía antes, nos deja pequeñitos a los demás. Patrono de la Fundación Independiente, miembro de la Junta Directiva de Sociedad Civil, el Consejo Ejecutivo de la Asociación Española de Personalismo, pero junto a eso, yo creo que Juan Carlos es un valiente. Y es un valiente porque en unos tiempos tan complejos como estos, priman los principios que otras consideraciones. Y eso se ve en todas sus obras, en ese actuar, en ese batallar sin descanso. Justo antes de comenzar con la sesión hablábamos, ¿no?, de cómo todos estos asuntos le llevan y le traen de un sitio a otro continuamente. Que está fenomenal saber llevarlo también sin que la familia se resienta, aunque siempre hay un poco. Pero además yo quiero contar 2 cosas. Una, no sé si se la he contado a Juan Carlos o no, pero me llamó la atención, no muy gratamente, gratísimamente, uno de los actos que convocaba la Asociación Católica de Propagandistas. Coincidimos en el Cerro de los Ángeles, con que iba allí de visita uno de los colegios de Juan Pablo II, de Educación Servanda, no sé si era el Juan Pablo II u otro colegio, con niños pequeños, no de infantil, pero no habían hecho la primera comunión. Me encuentro a la llegada un montón de niños jugando en la explanada del Cerro de los Ángeles y no sé, a mí esas cosas siempre me alegran. Y un montón de niños jugando en la explanada, corriendo, gritando, jugando, lo que hacen los niños. Fenomenal. Vuelvo a decir, pequeños y sin primera comunión. ¿Y cuál no es mi sorpresa? Cuando todos esos niños después, al mismo tiempo que nosotros, entraron en la basílica. Bueno, impresionante ver cómo se portaban, porque eran muy pequeños. Y sin embargo, veías perfectamente cómo sabían estar, cosa que muchos adultos no saben, sabían estar en distintos ambientes. Y en el patio jugaban, corrían, gritaban, que es lo que tienen que hacer los niños. Y ahí estaban con una devoción y con un fervor que decías, ojalá muchos pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? Como nos enseñan muchas veces los pequeños. Pues eso de verdad que me impresiona y siempre que puedo lo cuento también para alabar vuestra labor. Y la otra cosa que me parece relevante, siempre he creído, y por eso lo que organizamos en el Instituto de la Familia no es solo el Instituto de la Familia, lo hacemos en colaboración con la asociación, no podía ser de otra manera, con Pastoral en todo lo que podemos, con el Instituto de Humanidades muchas veces, porque estoy convencida de que aunamos esfuerzos y de que todos estamos en lo mismo, que es lo más importante, pero que aunando esos esfuerzos y no yendo de francotirador, bueno, pues conseguimos más, ¿no? Y llegar a más, que al final eso es lo que queremos. Y por eso, esto sí se lo he dicho a Juan Carlos, pero lo digo aquí, porque me siento muy, muy orgullosa de ese convenio y de esa realización del máster propio de dirección de centros educativos católicos. Creo que no podíamos ir con nadie mejor. Creo que coincidimos en lo que son nuestras instituciones, en todo lo que es fundamental dentro de la educación y formar a nuestros profesores también, formar a todos esos niños o adultos que pasan por nuestras manos. Y creo que es una labor que más en estos tiempos de cancelación, de lo políticamente correcto, de cómo quieren imponer
una serie de paradigmas y un modelo que tiene poco que ver con la libertad y con la propia persona, bueno, pues de verdad que yo estoy encantada de esta colaboración, que por otra parte es que es lo más propio, ¿no? Que trabajemos juntos. Por eso muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Juan Carlos. Que Pues, tienes la palabra. Nada, muchísimas gracias tanto a ti, Carmen Fernández, como a Carmen Sánchez, que sois las dos Cármenes que estáis un poco coordinando estas jornadas de familia y corrección política. Estoy encantado de estar con vosotros. Ya sabes, Carmen, que el CEU para mí es una institución muy cercana, la llevo muy en el corazón por cuestiones familiares, también personales, y la verdad es que me siento como en casa. Estoy hablando como si estuviera hablando con un grupo de familias de nuestros centros y con esa naturalidad también quiero que enfoquemos un poco esta charla, esta conversación, ¿no? Voy a lanzar algunas ideas que quieran un poco facilitar después debate, preguntas, intervenciones, que me parece que es en el contexto en el que estamos, ¿no? Pues aunque ya que no puede ser presencial y nos falta la Coca-Cola, pues por lo menos que el contexto de familiaridad no lo perdamos o lo perdamos lo menos posible, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? Entonces, con la misma naturalidad, cualquier persona que quiera intervenir, incluso no me importaría si me quieren hacer alguna acotación mientras que hable, porque hacemos más dinámica la cosa. Yo quiero hablar no más de media hora y, como digo, voy a lanzar un poco algunas ideas, ¿no? Un poco el contexto general de la charla, aunque es familia y educación, es son palabras casi sinónimas, ¿no? Porque hablar de familia es hablar de educación y hablar de educación es hablar de familia. No podemos separar estas dos palabras, ¿no? Pero a lo largo de la historia reciente, sobre todo desde 1800 en adelante, parece que se ha instalado en la mentalidad popular de todo el mundo, no solamente en España, sino de todo el mundo, que la familia debe estar ocupada de la educación de los hijos y, sin embargo, de su enseñanza o de su instrucción debe estar ocupada otra entidad que no es la familia, y aparece ahí el Estado, ¿no? Digamos que esta dicotomía ha estado y está todavía en la mentalidad de muchísimas personas. La instrucción, la parte más académica le corresponde al Estado, a la organización de la enseñanza, y la parte educativa, más tradiciones, valores, etcétera, le corresponde a la familia. Esto, más o menos, dicho muy a grosso modo, funciona más o menos en la cabeza de mucha gente, ¿no? Claro, el problema es que si damos eso por bueno, es decir, si damos por bueno que nosotros como familias nos ocupamos de la educación en un concepto más de tradición, de valores, de historia, de ideas, y dejamos la instrucción en manos de otras instituciones, sea el Estado, sea otras instituciones privadas o sean de iniciativa social, y no hacemos más que llevar ahí a nuestros hijos y ya está, claro, corremos el riesgo de que efectivamente lleguemos a la situación que ya se está dando desde hace décadas aquí en España, pero muy fundamentalmente desde la llegada de Zapatero. Y es que, ya que el Estado tiene la enseñanza, la instrucción, vamos a aprovechar la instrucción como caballo de Troya de la educación. Es decir, no nos limitamos a enseñar matemáticas, sino que a través de la enseñanza, es decir, a través de los centros educativos, nosotros superamos el marco de la enseñanza pura y dura para meternos en el campo de la educación, que está reservado en nuestro marco mental a la familia. Más o menos es el esquema, dicho muy rápidamente para simplemente fomentar un poco el debate y darme pie a una reflexión que va en el sentido de la deconstrucción de este modelo. Y deconstruir este modelo es absolutamente políticamente incorrecto, porque claro, este modelo ya existe. La enseñanza le corresponde a las instituciones de la enseñanza,
la educación le corresponde a la familia. Es decir, hay, a mi juicio, un primer error que es terminológico, porque educación y enseñanza no son palabras sinónimas. No quiere decir lo mismo, aunque las utilizamos en el lenguaje coloquial de la misma manera, como si fueran sinónimas, educación y enseñanza no son sinónimas. Y tampoco son dos esferas diferentes de la persona, no son tangentes, no son compartimentables, si se me permite la expresión. No es que alguien se pueda ocupar de la enseñanza y otro se pueda ocupar de la educación. No son dos círculos concéntricos, si tenemos un diagrama de conjuntos en la cabeza. No son dos círculos tangentes, perdón, son dos círculos concéntricos. La enseñanza engloba, perdón, la educación engloba a la enseñanza. El responsable de la educación es también el responsable de la enseñanza. Otra cosa es que lo haga directamente o lo haga por vía interpuesta de unas organizaciones que ayudan al educador, a los padres de familia, a cubrir ese espectro más específico de la enseñanza, de la instrucción. Y esto es tanto más así cuanto más pequeños son los niños, porque no es lo mismo una enseñanza infantil, primaria, secundaria, de formación profesional que universitaria. Evidentemente, a medida que el niño va creciendo, su autonomía es mucho mayor y, por lo tanto, es evidente que hay que irse centrando cada vez más en una cuestión más de instrucción, de enseñanza puramente, que de educación, que es más propia de los primeros años de vida. Y, por lo tanto, en ese sentido, las universidades y los colegios tienen una función que se parece en parte, pero que difiere también en lo fundamental, que es el aspecto de la educación como tal. En un colegio se enseña, pero también se educa mucho, porque los niños son pequeños, y en una universidad también se educa, pero se enseña más que se educa porque los chicos ya son mayores, ¿no? Entonces, digamos, como conceptos previos para ir haciendo un poco este puzzle, ¿no? Entonces, si la enseñanza, si partimos de esta base, que no es asumida por todo el mundo, que no es políticamente correcta, de que la enseñanza es también un derecho, la enseñanza, habiendo ya hecho la diferenciación entre educación y enseñanza. Si la enseñanza es también un derecho de los padres, y es un condicional porque no está claro para mucha gente, entonces somos los padres los que tenemos que procurar asegurarnos de dónde, cómo y quién enseña a nuestros hijos en función de lo que nosotros queremos educarles. No es una cuestión menor para las familias elegir centro de enseñanza, porque en el centro de enseñanza, por las edades que tienen, por el tiempo que pasan nuestros hijos en esos colegios, van a recibir una carga muy importante de educación por parte de los maestros. Si además le sumamos una intención clara de los estados intervencionistas como los que tenemos ahora, de utilizar las asignaturas y los contenidos curriculares para educar, tenemos el cóctel perfecto. Tenemos un montón de niños pequeños que están un montón de horas en un colegio, educados por profesores que tienen que enseñar unos contenidos que les dice la administración y que les dice el Estado. Sean los que sean, que hayan decidido el Estado, porque ahí los padres no decidimos nada. Ya lo decía bien claramente en sede parlamentaria en el Parlamento Vasco, creo recordar, una representante de un partido, no recuerdo, no quiero equivocarme, creo que era de sensibilidad independentista, discutiendo con otra diputada autonómica. Ustedes de ninguna manera tienen capacidad de decidir lo que estudian sus hijos en los colegios. Se puede buscar porque el vídeo circuló hace por lo menos un año y medio o algo más, cuando se estaba empezando a hablar de la LOMLOE. De ninguna manera las familias, los padres, tienen derecho a decir lo que sus hijos estudian en el colegio. Esto es casi literal, ¿no? Y efectivamente, esta es la idea. Como ellos, las familias, nosotros no tenemos ningún derecho a decir qué estudian nuestros hijos en los colegios, nuestros hijos son, entre comillas, carne de adoctrinamiento de aquellos que determinen
qué contenidos son los que tienen que recibir nuestros hijos en los colegios. Por lo tanto, en función de profesores, contenidos, idearios, sensibilidades, etcétera, de los centros, de los colegios, podemos encontrar un elemento educativo de primer orden que puede no estar alineado con lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Avanzo un poco más, como existe en España desde el 1985 una ley hablo ya un poco más del tema de la enseñanza en esta parte, una ley que es la ley de conciertos, por la cual hay colegios que hacen un servicio público de enseñanza ayudados con fondos públicos porque el servicio es público, en este contexto de la educación de iniciativa social, tiene todo el sentido del mundo que los padres podamos elegir este tipo de centros. Y lo hacemos. Y lo hacemos además de una manera mayoritaria cuando se puede. Claro, como después de todas las persecuciones previas a la LOMLOE, los padres seguimos eligiendo mal, es decir, elegimos colegios de iniciativa social de una manera donde es posible mayoritaria, porque no se cierran colegios concertados. Con la natalidad, todos los colegios públicos, privados y concertados tenemos más dificultades que hace 5, 6, 10, 15 años para mantener nuestras líneas, pero en general los colegios de iniciativa social tienen una incidencia menor, digamos, esta baja natalidad. Bueno, como los padres seguimos eligiendo colegios que se adapten a lo que nosotros queremos, pues llega la LOMLOE y permite a las comunidades autónomas extraer del proceso de elección de centro educativo a las familias. Esto es lo que hay ahora mismo con la ley CELA. La posibilidad de que las comunidades autónomas no tengan en cuenta la elección de las familias para determinar qué centro, qué colegio, qué centro educativo es el adecuado para sus hijos. Y no es un tema de familias que elijan centro de iniciativa social. Este problema es para todas las familias que elijan el modelo público, porque también el Estado, la consejería de turno, puede determinar a una familia que va al centro estatal A o al centro estatal B. No se trata de una dicotomía entre concertada o pública, se trata de que la administración decide. Y por lo tanto, si yo elijo escuela pública, escuela estatal, y quiero el instituto A, me pueden desviar a mi hijo al instituto B con la ley en la mano, dentro del sistema estatal. No es una cuestión, por lo tanto, entre la iniciativa social y la pública. Pero evidentemente, como la propia ley determina, el sistema vertebrador de la enseñanza en España es el sistema estatal. Y por lo tanto se entiende, y lo hemos entendido todos, y todas las familias que salimos a la calle con la iniciativa más plurales lo entendimos, lo que quieren a través de esta ley es que el sistema de iniciativa social o concertado sea subsidiario del sistema estatal. Es decir, allí donde el Estado tenga colegios estatales, llenamos los colegios estatales, decidimos nosotros, y si hay alumnos que son sobrantes en este modelo, entonces que vayan a los de iniciativa social. Es decir, de una manera subsidiaria, solamente si los necesitamos. Y esto, desde luego, desborda por completo el artículo 27 de la Constitución, que da el derecho a los padres de elegir centro educativo conforme a sus condiciones morales y religiosas. Decir que la educación y la enseñanza no son palabras sinónimas, sino que la enseñanza está dentro de la educación, no es un tema menor, porque si la enseñanza está dentro de la educación, la enseñanza la decimos los padres. Si la enseñanza está fuera de la educación, está en un sistema de instrucción, la elige el Estado. Por lo tanto, nuestro trabajo es recuperar el terreno que el Estado, que los diferentes estados de todos los países ha ido conquistándonos a las familias. No es cierto que la enseñanza dependa de las administraciones y que nuestra misión sea únicamente, y hasta esa nos la quieren quitar, elegir colegio. No, es elegir colegio
y tener la capacidad de decidir en qué colegio quiero que se eduquen mis hijos y tener la capacidad y la determinación de intentar aprender y de intentar enterarme qué es lo que mis hijos van a recibir en ese colegio. Quiero conocer el ideario. No es cierto, otra cosa que dejo aquí de reflexión, no es cierto que la enseñanza sea neutra. Eso no existe. Ninguna enseñanza es neutra. Ninguna. Porque en la enseñanza hay un docente, hay un maestro, hay un profesor que se vierte en el educando, que se vierte en el niño. Y por lo tanto, ninguna persona puede abstraerse absolutamente de lo que él es, de lo que él piensa, de lo que él cree, cuando está dando una clase. Evidentemente hay asignaturas que son más fácilmente, pueden ser más neutras que otras, ¿no? Matemáticas es bastante más fácil comprender que es una cuestión donde la ideología es difícil de que se meta. Pero, por ejemplo, la biología es bastante más fácil. Pero si quisiéramos ser profesores de matemáticas ideológicos, pondríamos un enunciado de matemáticas que dijera: Pepito tiene a su padre Juanito y a su otro padre Antoñito. Y haríamos un enunciado que tendría carga ideológica si quisiéramos. La enseñanza no es neutra, ninguna enseñanza es neutra. Y por lo tanto, no podemos pretender los padres que, llevando a un colegio en principio sin ideario, estatal o público, que por definición no debe tenerlo, pensemos que lo que les van a enseñar allí es un sistema de enseñanza, de conocimientos que no van a tener ninguna carga educativa o ninguna carga moral. Eso no es posible. No es posible. Es no entender cómo funciona la persona. La persona es un continuum. Es afecto, es inteligencia, es voluntad, es libertad. No hay compartimentos estancos para rellenar de conocimientos nuestra cabeza sin que nuestro corazón esté afectado por esos conocimientos. No hay conocimientos o experiencias afectivas que no afecten en cierto modo también a nuestra inteligencia. No hay compartimentos estancos en la persona. Por lo tanto, es absurdo pensar que la instrucción, que la transmisión de conocimientos no tiene una influencia en la educación de nuestros jóvenes. Y por tanto, tenemos que tener muy en cuenta a qué centro confiamos la enseñanza de nuestros hijos. Y tengo que decir con cierta pena, como padre de familia, que las elecciones de centros tienen casi siempre un estándar, que es instalaciones, cercanía, servicios complementarios, si tiene ampliación, si no tiene ampliación, si tiene comedor de cocina propia o es transportada, si tiene actividades extraescolares. A veces los alumnos ya aventajados, digamos, pues pedimos el ideario de los centros, pero qué pocas veces los padres realmente ponemos el hincapié y el foco en lo que verdaderamente supone el corazón del colegio, que no es ni el comedor, ni la ruta, ni las actividades extraescolares, ni si hay ampliación por la mañana o no, sino qué van a recibir mis hijos en las clases, aparte de las matemáticas. Es decir, ¿qué ideario tiene este colegio? ¿Qué nivel de adhesión al ideario tienen los profesores, los docentes? Eso es lo más importante realmente de un colegio. Estamos eligiendo colegio por cuestiones absolutamente accesorias a lo central, que es la enseñanza, ¿no? Y vemos con bastante pena que tenemos muchas más incidencias en los colegios por lo que ocurre en el comedor, con los menús, que si el menú no es equilibrado, que si ayer le dieron una cosa que no estaba. Es decir, más incidencias con lo que los colegios meten a nuestros hijos en el estómago que con lo que les metemos en la cabeza y en el corazón. Yo creo que es mucho más importante lo segundo. ¿Por qué estamos los padres más preocupados del menú y lo tenemos en la nevera, todas las familias, a ver qué va a comer hoy mi hijo, para también en la cena hacer una, que es muy importante, una dieta equilibrada, una nutrición adecuada? ¿Por qué tenemos eso tan presente y no leemos, por ejemplo, lo que dice el tema 9 de biología que mi hijo está estudiando en el centro? Porque a lo mejor es mucho más importante lo que está estudiando en ese tema del origen de la vida, de cuándo inicia la vida, por ejemplo,
que lo que va a comer mañana al mediodía, ¿no? Y yo hago la autocrítica en primera persona, no estoy criticando a nadie, estoy yo mismo diciendo, efectivamente, yo miro mucho más el menú que las lecciones que mi hijo va a aprender de historia o qué está aprendiendo sobre la leyenda negra desde España o qué está aprendiendo o qué va a aprender a partir de ahora con la nueva legislación sobre la Guerra Civil Española. Es decir, los contenidos que verdaderamente son los que nuestros hijos aprenden en el colegio, no les estamos prestando atención o no les estamos prestando quizá la atención adecuada. Y eso es lo verdaderamente importante del colegio, junto con la nutrición, por supuesto, que no quiero que quede claro que no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que el mismo interés, al menos, debemos esperar los centros de los otros contenidos y los otros alimentos que los colegios damos a los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho recorrido por parte de las familias para verdaderamente darnos cuenta de que vivimos en un momento que no eran los que vivían nuestros padres, donde los colegios más o menos tenían una misma concepción de lo que era la vida, de lo que era la sociedad, los valores. Había mucha más homogeneidad hace 20, 30 años de la que hay ahora. Ahora verdaderamente los colegios se han convertido en una herramienta ideológica. Y tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos tener el descuido que nuestros padres tenían al elegir colegio, porque más o menos, en cierto modo, no había grandísimas diferencias entre ellos. Ahora las hay y ahora son utilizados los centros como canales de adoctrinamiento. Hay muchísimo interés en meter contenidos transversales sobre ideología de género. Yo he leído hace poco un libro de historia que hablaba de los visigodos y las visigodas. Hombre, vamos a ver, es que nos tenemos que dar cuenta de en qué momento estamos, ¿no? Y cómo se ha puesto el foco en los colegios, en la enseñanza. Y no ya hablamos de edades, no, desde los 0 años, que hace, no sé si ha sido 15 días, se ha aprobado el currículum de las enseñanzas básicas del currículum infantil de 0 a 6 años. Bueno, de 0 a 3 años hay que leer en el proyecto que es, textualmente, es la edad en la que se construye la identidad de género. Eso está negro sobre blanco en el currículum. Es decir, se da por hecho, quien ha pensado en esos conocimientos básicos, dan por hecho que el género se construye. Es decir, que es una construcción social. Mañana va a venir un contenido en un libro que va a reflejar esa idea, porque es una cuestión fundamental que ya está en el currículum. Va a venir desarrollado en un tema, en un cuento, en una historia, y nuestros hijos lo van a leer y los maestros lo van a explicar. ¿Qué fuerza tenemos los padres para oponernos a eso? Si va a estar en un libro de texto, no sé si os habrá pasado, imagino que sí, todos los que seáis aquí padres o madres, cuando habéis dicho a vuestro hijo, oye, esto no, y el hijo inmediatamente lo pone en mi libro. Es argumento de autoridad para nuestros hijos. Mamá, tú eso no lo sabes, no te estás dando cuenta, papá, eso no te estás enterando bien, porque en mi libro pone esto. La confrontación entre lo que va a recibir en casa y lo que puede recibir en el colegio, si no elegimos un colegio conforme a lo que nosotros estemos pensando, va a ser cada vez más dramática, porque cada vez puede estar más alejado de nuestra realidad. Y por lo tanto es cada vez más importante recuperar el terreno que las administraciones, me da igual el color político, pero es verdad que algunas con mucha mayor fruición, interés y intención lo hacen. Tenemos que recuperar las familias este contexto que nos pertenece. Y por lo tanto buscar centros educativos que estén de acuerdo con nuestras convicciones. Y si no lo tenemos cerca, no nos es posible el acceso, porque hay muchísimas realidades. En una gran ciudad es fácil elegir o más fácil elegir, pero a lo mejor en un medio rural pues no hay nada más que el único colegio. En ese caso, las familias también tenemos que estar pendientes de que no se exceda en ese colegio nuestro derecho como padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Y si hay una colisión de derechos entre lo que dice la administración que nuestros hijos tienen que aprender y lo que nosotros pensamos, es momento de ponerlo encima de la mesa. Y es momento de ir a la administración, o al colegio de turno, al profesor o a la inspección y decir, oiga, vamos a ver,
esto que están poniendo ustedes en este libro, yo no estoy de acuerdo con ello, y no solamente no estoy de acuerdo, porque claro, podríamos hablar aquí una cosa totalmente imposible de gobernar, muchos padres que no estaremos de acuerdo. Temas esenciales que están protegidos por la Constitución española. No estamos hablando de un capricho. Y por lo tanto, en esos temas en los que, uno, no hay un consenso social suficientemente amplio. Dos, son cuestiones acientíficas, por ejemplo, la ideología de género, la construcción del género, donde científicamente se demuestra que eso es así. Yo pienso lo contrario y mi opinión debe ser igual de válida que la contraria. ¿Por qué yo no puedo, por qué me tienen que obligar a mí a que mis hijos aprendan una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque además científicamente tengo razones para pensar que no es así? Pues todas estas cuestiones deben ser peleadas por las familias. Nosotros tenemos mucha capacidad de presión en los colegios, y lo digo yo como presidente de una institución educativa que tiene colegios. Nuestras familias para nosotros son lo más importante. Si nosotros hacemos algo que las familias no entienden, nos hemos equivocado nosotros. Y tenemos que procurar que la familia lo entienda, y si no, entender nosotros a la familia. No podemos separar la educación y la familia. No podemos separar la enseñanza y la familia. Y por lo tanto, las familias debemos reivindicar nuestro papel también en los colegios y también en la enseñanza. Yo confío en este colegio, pero aquí hay un Sancta Sanctorum, que es mi hijo, y que hay unas líneas rojas que usted, colegio, no puede traspasar. Y si van a darle una charla sobre ideología de género, yo quiero estar informado y quiero autorizarla previamente. Si es un colegio de diario católico, vamos a poner por caso, se supone que al aceptar el diario yo ya acepto las cuestiones que tengan que ver con este diario. Pero incluso en esos centros nosotros lo hacemos, incluso en esos casos, estamos pidiendo autorización a las familias para dar charlas que tengan que ver con el origen de la vida, con la ideología de género. Porque son las familias las que tienen que decidir. Y a lo mejor hay cuestiones que, aunque una familia elija nuestro centro, no está de acuerdo con nuestra percepción sobre el origen de la vida en ese tema concreto. Y nosotros vamos a pedirles una autorización específica para entrar en esas charlas. ¿Por qué no hacerlo en el sentido contrario? ¿Por qué no esos colegios estatales que van a hacer lo mismo no preguntan a las familias sobre el contenido, quién va a dar esa charla y si mi hijo o mi hija está autorizado por mí para ir a esa charla? Bueno, son un montón de cosas que voy abriendo y para facilitar un poco la reflexión, ¿no? A mí me parece que nos hemos acostumbrado, y ya con eso termino, nos hemos acostumbrado quizá a un escenario en el que la capacidad de decisión de centro y por lo tanto la capacidad de intervención en la enseñanza de nuestros hijos se limita a elegir el edificio y los servicios complementarios. Yo pongo este ejemplo muchas veces, a lo mejor me lo habéis oído alguno, que es el del restaurante. No sé si aún lo habéis oído, pero lo voy a decir porque me parece que es muy gráfico y las familias necesitamos cosas asequibles y gráficas, ¿no? Si nosotros decidimos ir a comer un día con nuestra familia a un restaurante y estamos en Barcelona o en Madrid o en Sevilla o en cualquier sitio y tenemos acceso a varios, pues hombre, lo que nosotros normalmente hacemos es elegir por la comida, es decir, qué tipo de comida quiero, si quiero asiática, mediterránea, tal, o quiero no quiero dar marcas, pero es decir, elegimos restaurante por una serie de características, entre las cuales fundamentalmente está lo que queremos comer. Y por lo tanto elegimos restaurante fundamentalmente en función de la comida. Y después intervienen otros aspectos. Hombre, pues aquí me atienden bien, el restaurante es bonito, el camarero es majo o es barato. Pero lo primero que yo hago es elegir comida, es elegir tipo de restaurante. En el colegio esto no es posible, porque todos los colegios del mundo tienen un menú único determinado por el Estado. En parte por el Estado y en parte por las administraciones locales, o sea, las consejerías, ¿no? Ese reparto de curriculares 55-45, salvo las que tienen lengua propia, que lo tienen diferente. No podemos elegir qué van a estudiar mis hijos en el colegio. No podemos elegir la cuestión fundamental por la que elegimos colegio. Imaginaros que vamos a elegir restaurante y elijas el que elijas, el menú va a ser el mismo. De primero lentejas, de segundo lo mismo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Si hemos asumido que eso ya tiene que ser así, ¿qué es lo que, insisto, que no debemos asumir? Pero como está asumido, decimos, pues entonces elijo por
si me gusta, si es bonito, si me sirven bien, si el camarero es majo, es decir, las cuestiones colaterales, es decir, el comedor, las extraescolares, la ruta. No puedo elegir por el menú, porque van a estudiar 4 horas de matemáticas, 3 de inglés, es decir, el menú del día que la administración ha decidido. Es verdad que quizá no sería tampoco el otro extremo de que las familias elijamos qué quieren estudiar nuestros hijos, eso sería inviable, ¿no? Pero llevo diciendo ya unos cuantos años que sería muy deseable que los centros educativos tuvieran un margen de elección de asignaturas curriculares. Porque de esa manera, al menos en parte, podríamos elegir, al menos en parte con este paralelismo, podríamos elegir el postre, por lo menos. Es decir, déjenos elegir algo, porque si mi hijo resulta que yo noto que él tiene una afición musical importante y hay un colegio cerca de mi casa que tiene sus 2 asignaturas curriculares dedicadas a la música, pues hombre, voy a estar más inclinado a llevarle ahí. O si van a trabajar más la lengua o van a hacer una asignatura de oratoria, es decir, déjennos a los centros, a todos, a los privados, a los públicos, a los de iniciativa social, déjennos un margen de elección, porque el menú único es injusto para todos. No es lo mismo un colegio en la línea de la Concepción que un colegio en Boadilla del Monte. Probablemente van a tener necesidades distintas los alumnos. Probablemente las familias van a tener intereses distintos. Y probablemente el nivel de adaptación de cada centro va a ser distinto. Si las comunidades autónomas están reclamando para ellas un porcentaje de autonomía en la elección curricular con el argumento de que estamos más cerca de las familias que el Estado, con el mismo argumento, señoras autonomías, los centros están mucho más cerca de las familias que eligen ese colegio que las administraciones. Nada menos en una comunidad autónoma como Andalucía, por ejemplo, que es enorme. Todavía en Madrid, pero, hombre, o en Castilla y León. Es decir, si el argumento de cercanía lo utilizan las autonomías para tener un porcentaje curricular, los colegios tenemos que utilizar ese mismo argumento de cercanía con mucha mayor precisión y potencia para decir, oiga, déjennos una parte del currículum a nosotros. Eso además tendría, primero, nos obligaría a los padres a meter esta variable de búsqueda a la hora de elegir colegio, que ya sería un primer paso en entrar en qué van a aprender mis hijos en el colegio. Eso ya tendría esa virtud. En segundo lugar, pondría a competir a los colegios también en aspectos curriculares. Y por lo tanto, inmediatamente habría una mayor pluralidad de oferta educativa. Porque no todos los colegios van a elegir las mismas asignaturas, no todos los colegios van a elegir las mismas competencias curriculares. Habrá una mayor paleta de colores allá donde haya varios colegios que nos ayudará a nosotros a decir, oye, pues a mí yo prefiero este o prefiero el otro. Es decir, habrá una sana competencia entre los centros. Y la sana competencia entre los centros, ¿sabéis a quién beneficia? Pues sí, a las familias, porque los centros tienen un esfuerzo de mejora continua. Donde hay competitividad, donde hay competencia, siempre gana el consumidor. Siempre. Porque se esfuerzan, además habiendo pocos alumnos, en un contexto de pocos alumnos, los colegios nos pondríamos inmediatamente a mejorar nuestros sistemas, a reunir al claustro, a reunir a las familias. ¿Qué pensáis vosotros que en nuestro centro vendría mejor? Habría una mayor conexión, una mayor conectividad entre las familias y el centro. Sería un primer paso totalmente virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, mientras que asumamos que nosotros, familias, no tenemos nada que decidir en lo que nuestros hijos reciben en el colegio, mientras que lo hayamos asumido, pues tenemos la batalla perdida para poder incorporar alguna de nuestras ideas a los currículum. Pero de lo que no podemos seguir renunciando es a que a través de esos contenidos que no elegimos se metan ideologías que son contrarias a lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Hasta ahí podríamos llegar. Y estamos en ese contexto. La enseñanza como caballo de Troya de la educación. Así que ya prometo que ya me callo y estoy a vuestra disposición para preguntas o para incluso debate, y si no estáis de acuerdo alguno conmigo, me encantaría un poquito de discusión. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos, y enseguida
pues, por ejemplo, Patricia Santos, que lidera un proyecto de investigación sobre educación, ya ha pedido la palabra. A mí me parece que aquí hay tres cuestiones fundamentales que son la responsabilidad de todos, la subsidiariedad y cómo se aplica, y el abuso de poder por parte de algunos. Pero, en fin, no quiero acaparar esto, así que, Patricia, abres micro y nos preguntas, bueno, le preguntas. No te oímos, Patricia. No te oímos. Ahora. No. No se te oye, Patricia. No. Si no lo consigues, Patricia, a lo mejor si pones la pregunta en el chat, aunque perdemos mucho de tu intervención, yo intentaría, no sé, subir el volumen, a lo mejor es cuestión del volumen del ordenador. No. Tenemos que hacer un curso de aprender a leer los labios, para esto. Y si no, Patricia, ponnos en el chat lo que quieras. Carmen, tú también has levantado la mano. Tengo que decir que antes Juan Carlos se reía. En absoluto es requisito indispensable llamarse Carmen para estar en el Instituto de la Familia. ¿Me escucháis bien? Sí, Carmen. Bueno, Juan Carlos, pues desde el Instituto de la Familia agradecerte también, pues Carmen ya lo ha dicho, pero en nombre del instituto el estar aquí, de verdad que para nosotros pues es muy interesante, muy importante esta sesión, de verdad que ha sido muy amena, muy interesante para los padres de familia y bueno, pues es un placer para nosotros tenerte aquí. Yo comparto también contigo estar en el grupo Liredu con Patricia Santos y me consta que hay varios profesores que se han unido a la sesión y les hemos avisado, y realmente entre el auditorio que estamos pues estamos muy interesados en temas educativos. Entonces, de verdad que has sugerido muchas cuestiones, me parece que has dado muchas pistas y yo me refiero a algunas, ¿no? En primer lugar, pues efectivamente nos encontramos ya, de hecho, pues contenidos de ideología de género y contenidos de educación afectivo-sexual como un hecho consumado ya en colegios, en colegios públicos y también incluso en algunos colegios concertados. Entiendo que en colegios privados con un ideario claro de católico y cristiano no, pero efectivamente nos lo encontramos y esta es una grandísima preocupación que hay con los últimos cambios legislativos, que se quiere meter, como tú has dicho, de modo transversal y nos lo encontramos ya como un hecho consumado. Y yo frente a esto, pues quiero también comentar algunas cosas, a ver qué te parece, qué os parece, ¿no? Porque no sé si algunos padres, y tú lo expresabas muy bien con los temas de preocupación que a veces tienen o tenemos los padres, pues están, no sé si un poco faltos de formación, desvinculados, absorbidos por la mentalidad dominante. Entonces, no sé, hay necesidad verdaderamente de hacer conscientes a los padres de lo grave que es esto, que no sé si somos del todo conscientes, ¿no? Como tú dices, hay que analizarnos nosotros mismos, pero también hacer una llamada de atención a la sociedad sobre esto, ¿no? Y ya sabes que va a haber iniciativas sobre esto en esta universidad, iniciativas propias que se va a convocar sobre esto para hacernos conscientes. Yo lo veo muy importante porque estamos los padres metidos en nuestro trabajo, en nuestras preocupaciones diarias y no solo se han metido en lo que tenemos que comer, desayunar y cenar, sino en verdaderamente en cuestiones que afectan a nuestra identidad como persona, etcétera, etcétera. Y luego yo, por un lado esto, ¿no? Y luego por otro lado, pues, Juan Carlos, el problema en colegios concertados, porque efectivamente en públicos está también, ¿no? Y está también metidísimo el Estado de una manera transversal, esa mentalidad dominante en muchas cosas, pero también en colegios concertados. Y entonces nos encontramos con familias en las que yo misma puedo ser que a lo mejor no podemos permitirnos el llevarles a un colegio, ciertos colegios privados, pero que en colegios concertados
pues están también muy despistados, porque hay órdenes que han perdido mucho su fuerza, que han perdido la vocación, y de verdad yo me estoy encontrando la vocación de sus órdenes y la fuerza de sus órdenes, y me estoy encontrando que en clases de religión, pues por ejemplo, se están hablando y atufando, perdonadme la expresión, de contenidos de feminismos, de contenidos de reciclaje, de contenidos de plásticos en los mares, el consumo en los aviones, y no les están hablando de temas propiamente de formación y cultura, y lo digo con preocupación y con conocimiento directo, ¿no? Y no sé si los padres nos estamos enterando de esto, y no tenemos a lo mejor mucha capacidad de actuación, porque a lo mejor hubiéramos preferido elegir otro colegio, o tampoco tú puedes venir a levantar una orden de un colegio concertado que está en caída, ¿no? Entonces a veces los padres, a veces no nos enteramos, pero a veces tenemos poco margen de actuación, no sé, hay como una serie de cosas entrecruzadas. Entonces yo quería transmitirte, si tienes experiencia de esto, hay algunos que sí, algunos colegios concertados, por supuesto que sí, pero depende mucho de la dirección, de la orden que hay detrás, y esto está sucediendo en colegios públicos y en colegios concertados, y yo veo mucho esa necesidad de hacer conscientes a los padres, ¿eh? Así que muchas gracias por acompañarnos, de verdad que ha sido muy interesante, y yo transmito pues estas dos preocupaciones. Tenemos que unirnos, no sé, asociarnos los padres, no sé qué mejor manera, porque nos espera y ya tenemos este cambio legislativo encima, y hay preocupación en las personas que son conscientes, pero tenemos que hacerlo conscientes más. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Juan Carlos. Gracias a ti, Carmen. Bueno, una breve aportación sobre lo que dices. Con independencia de quién sea el titular del centro, sean religiosos, laicos o quien sea, hay una serie de cuestiones, como decía, sobre las que los padres debemos estar atentos, ¿no? Lo que tú me dices, pues si he detectado que en la asignatura de religión pues se dan... Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que uno, por su cuenta de francotirador, pues tiene un alcance limitado. Pero en los colegios, si hablamos de colegios de enseñanza primaria y secundaria, etcétera, hay una figura que es la asociación de padres, ¿no? Entonces, la asociación de padres normalmente son un grupo de padres que están más implicados en la vida del colegio, que hay unas elecciones son 3 años, si no recuerdo mal, y es el vehículo, digamos, ordinario de comunicación y de trabajo conjunto entre el centro y los padres. A veces hay un grupo de padres que no está de acuerdo con los padres que forman, digamos, el núcleo de la asociación de padres, vamos a decir, oficial del colegio. Bueno, los padres tienen todo el derecho del mundo de constituir otra asociación de padres, es decir, lo normal y lo suyo y lo mejor es que haya una única asociación de padres, porque se supone que el centro y las familias tenemos que trabajar juntos, ¿no? Pero si el centro no atiende las indicaciones de las familias, de un grupo de familias, que son reivindicaciones justas, que, bueno, pues existe la posibilidad de asociarse en una país distinta para tener un poco más de fuerza, para tener una mayor interlocución con la inspección educativa, por ejemplo, ¿no? Pero la vía inicial no es esta, la vía inicial no es hacer otro mapa, la vía inicial es hablar con la dirección de manera clara, de manera cordial, queriendo ayudar al colegio en una mejora en la educación de sus hijos, de una manera honesta. Si además hay un ideario y hay a vuestro juicio, un choque, digamos, entre lo que está escrito en el ideario y lo que se está haciendo en el aula, pues se debe poner de manifiesto de una manera honesta, decir, oiga, yo elegí este colegio porque tiene este ideario y me encuentro que en el aula ha pasado esto. A veces el director no se ha dado cuenta, no se ha enterado, es decir, que también hay errores, también cometemos errores. Lo primero es hacerlo francamente. Si después no hay una reacción o verdaderamente no nos convence lo que estamos viendo y seguimos pensando que tenemos razón, pues hay otras instancias superiores. Lo que creo que no debemos hacer en ningún caso es, sobre todo si son temas de fondo y de peso, darlo por perdido de entrada, ¿no? Porque eso al final supone una autocensura, que es el elemento fundamental de lo políticamente correcto, ¿no? Es que si digo esto me va a caer la mundial, entonces me autocensuro y no lo digo. Bueno, pues ya estamos asumiendo y asimilando
la censura interpuesta, es la autocensura. Si pienso esto, debo decirlo, y debo decirlo con la rectitud e intención de ayudar al colegio. Y si después se abren escenarios distintos, pues recorramos esos escenarios. Pero lo que no puede ser y lo que no debemos hacer como padres es, bueno, esto ya es así, ya no hay quien lo cambie, porque entonces, claro, no ayudamos a cambiar las cosas en la dirección que tenemos. Sentados en el sillón haciendo zapping no se suelen cambiar las cosas. Gracias, Juan Carlos. También Gracias. hay un mensaje de Juan Carlos, de José Manuel Jiménez. Patricia, tu micro, ¿tú vas a querer decir algo? ¿Y funciona tu micro? No, no funciona tu micro. Vale, leo el mensaje de José Manuel, ¿vale? En familias desestructuradas y en familias donde la educación brilla por su ausencia, que también es otra realidad, ¿cómo podemos ayudar a esos niños a educarlos y hasta qué edad sería recomendable educar? Y entiendo que aquí dice José Manuel educar más allá de la enseñanza, ¿no? Educarlos en los centros. No tengo un micrófono, ¿vale? Por eso estoy trasladando yo su mensaje. Creo que es importante el tema de la exigibilidad al centro. Yo no veo compliance en tema de itinerario. Ahora no hay consecuencias, sí, es cierto, ¿no? Yo creo que Juan Carlos vive, como nosotros también, como él mismo lo decía, ¿no? Las quejas son pues, la comida o que llueve y no se están mojando mientras voy a buscarles, sin embargo hay cuestiones que son esenciales de las que los padres no queremos enterarnos. Yo creo que el colegio es muy consciente de que tiene que trabajar con las familias y lo que queremos es verdaderamente educación. Y si no, caeremos en manos de la instrucción. Pero pregunta muy concretamente José Manuel, así que Juan Carlos, tú le contestas. Hombre, sí, gracias José Manuel. Es evidente que el momento que vive o que sufre más bien la familia en general es un momento especialmente difícil y es un momento que dificulta de una manera muy importante la educación de los hijos, ¿no? Sobre todo en los primeros años, que es cuando tienen más necesidad afectiva, más necesidad de seguridad, más necesidad de acompañamiento por parte de la familia, ¿no? Claro, cuando hay una familia desestructurada hay una frustración, hay una ruptura y hay una herida. No solamente en los cónyuges, sino en toda la familia, ¿no? Y evidentemente también en los hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo conocemos situaciones dramáticas, ¿no? En los centros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que ese niño, esa niña, ese adolescente vive una situación complicada en su casa y, bueno, tratar de ayudar a hacernos cargo y, en cierto modo, pues suplir en la medida que podamos esas carencias educativas más que de enseñanza por precisamente la ruptura de sus padres, ¿no? Y otro punto que me parece importante destacar y en lo que creo que los centros tenemos que continuar trabajando mucho con los profesores son las tutorías, ¿no? Yo creo que las tutorías son un elemento en este contexto de familias desestructuradas o de familias que muchas veces no tienen un criterio educativo claro sobre lo que hacer con mis hijos, ¿no? Yo creo que las tutorías deben ser un cauce de colaboración de los padres con las familias. Las tutorías no es un gabinete de crisis. La tutoría no es mi hijo ha suspendido 6, tengo que pedir tutoría. No. La tutoría es un encuentro que debe ser regular, que debe ser frecuente y que debe ser pautado para hablar del niño o de la niña, con independencia de que ha suspendido 6 o ha sacado 7 matrículas. Porque a lo mejor ha sacado 7 matrículas y tiene un problema grave de convivencia o es una persona que abusa de cualquier cosa, ¿no? Y por lo tanto, tenemos las tutorías, las familias, como gabinete de crisis, ¿no? O sea, ha suspendido 8, tengo que pedir tutoría. Viene llorando 4 días seguidos, tengo que pedir tutoría. Nadie se le ocurre pedir una tutoría cuando el niño viene contento y aprueba todo. Pero es que también hay que hacerla, porque ese niño seguramente necesita otras cosas o hay claves que todavía podemos mejorar más la escolaridad de ese chico, ¿no? Entonces, en las tutorías, si esto se hace de manera estructurada, los docentes, los profesores, los maestros que tienen una gran experiencia, no solamente docente, sino también educativa, porque además la mayoría son padres de familia también,
pueden dar claves a estas familias más desestructuradas o que tienen más problemas. Por ejemplo, si falta la figura del padre, pues ¿qué figura masculina puede sustituir a la figura del padre? Es decir, una serie de pautas que a estas familias les vienen quizá especialmente bien, ¿no? Recibirlas y escucharlas. A través de las tutorías podemos ayudar mucho a las familias, ¿no? Y por supuesto, más allá, pues los centros de orientación familiar, ¿no? Que igual son como gabinetes de crisis, ¿no? Pero también están ahí para ayudarnos en otros momentos. Una mudanza de una familia de una casa a otra puede ser un momento de crisis para muchos niños. Es una cosa que asumimos como una cosa normal, ¿no? No solamente es crisis para nosotros los padres que tenemos que desembarcar en una casa que es horrorosa, una mudanza, pero es que también para los chicos puede ser, pierden su habitación, pierden su contexto. Puede ser un tema perfectamente fácil para una tutoría o para una conversación con el orientador familiar, ¿no? Bueno, no sé si sirve la idea. Claro, y además es un cauce más para ver esa relación y también esa implicación de los padres con el colegio, ¿no? No solo con el niño. Yo siempre digo que es un dato muy significativo para bien y para mal, ¿eh? Cuando en una tutoría llegan los padres y el profesor les habla del hijo y salen de allí diciendo, este no es mi hijo, o Claro. salen de allí diciendo, vemos lo mismo en mi hijo, ¿no? Bueno, pues eso es un dato muy significativo y muchas veces no por ese gabinete de crisis. Claro. Ahora sí que ya tengo un mensaje de Patricia y también uno de Candy. Patricia nos comenta la necesidad o la conveniencia de dar a las familias capacidad de exigir compliance en el centro por tema de ideario. Siendo así que es cierto, ¿eh? Yo lo veo también en los nuestros colegios, por tema de ideario los elige un porcentaje X, a veces es un poco mayor, a veces es un poco menor, pero hay muchos padres que no lo eligen por ideario, sino como tú decías, ¿no? Y también nos habla de la transparencia en medir la adhesión de los profesores al ideario. Yo creo que esto es algo que preocupa a los equipos directivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres tener entre tu gente. Siendo así que yo creo que vosotros lo tenéis mucho más complicado que en la universidad, porque vuestra gente es todo el colegio, pero además están vinculados los niños, que en nuestro caso ya no son niños, son los universitarios, y además están vinculadas las familias. Y en nuestro caso solo de refilón, porque los padres ya en la universidad juegan otro papel, ¿no? Pero en el vuestro sí. El caso es que efectivamente la propia Patricia señala la complicación en algunos casos de esta pues la ley de protección de datos, en fin, pero creo que es algo que, por lo menos en los que sí que proclaman tener ideario y en otros que no también, ¿eh? Es una preocupación muy clara del equipo directivo. Tú ahí tienes muchísima más experiencia de la que podamos tener cualquiera de nosotros. Sí, además José Manuel creo que te preguntaba también sobre el compliance del ideario y Sí. no lo dijimos antes. A ver, yo creo que todos los colegios que tienen un ideario deben darlo a conocer a sus familias antes de entrar en el colegio. Es verdad que muchas familias no buscan el centro por su ideario. Tenemos experiencias todos de esto. Pero eso no quiere decir que el centro no enseñe a las familias el ideario que es aproximadamente el contrato que firman las familias con el colegio sobre las generales de la ley de lo que va a recibir en este centro. Por lo tanto, los colegios que ya tienen un ideario, que suelen ser los colegios católicos, de ideario católico, deben dar a conocer a las familias este documento y yo diría más, deben firmarlo a las familias como me doy por enterado de este ideario y voy a respetar este ideario. No quiere decir que lo voy a asumir como mío, ni que no es necesario, pero conozco el ideario y no voy a ir en contra del ideario, porque sería absurdo elegir un centro con un ideario y estar en contra de ese ideario. Esto sería motivo suficiente para decir, oiga, pues quizá debe usted buscar otro centro, ¿no? Entonces, no solamente darlo a conocer, sino también, en nuestro caso, recomendamos la firma del ideario. Porque efectivamente, tanto el centro como la familia
está más protegida de que ese ideario se cumpla. Es decir, tanto el centro, cuando una familia venga a quejarse sobre alguna cuestión que esté claramente expuesta en el ideario, el centro puede decir, oiga, es que este asunto está recogido en el ideario, aquí usted lo puede ver en el punto 3, me lo voy a inventar, en el punto 3, entonces usted, y aquí está su firma, cuando entró en el colegio, usted ya sabía, reconocía que esto podía ocurrir, que nosotros podíamos hablarle a su hijo de esto, que podíamos, y por lo tanto, no estamos haciendo nada que no le dijésemos en su día. Pero es que por la otra parte también puede ocurrir. Las familias pueden llevar a sus hijos a un centro con un ideario concreto que lo han leído, que lo han visto, que lo han descargado de la página web, y después el centro no cumplir con ese ideario. Y por lo tanto la familia, con el ideario en la mano, puede ir a la dirección y decirle, oiga, el otro día en el aula de mi hijo, de mi hija, pasó esto tal y cual, y yo creo, con la misma intención que decía antes de ayudar, yo creo que esto que han hecho ustedes el otro día va en contra de su ideario. Aquí está el punto 3 y me parece que lo que hicieron contradice a su ideario. Entonces, una de dos, o cambian ustedes el ideario y entonces yo me planteo o me replanteo la continuidad de mis hijos en el centro con otro ideario distinto, o adecúan sus actos en las aulas a lo que pone usted en su ideario. Es una especie de constitución, es una especie de contrato entre las familias y el centro. Y estoy de acuerdo en que debería haber consecuencias del incumplimiento de una parte y de otra. Es difícil de evaluar cuáles, pero no debería ser en cualquier contrato. Ya sé que el ideario no tiene esta naturaleza, esta categoría, pero en cualquier contrato, cuando alguien incumple, hay consecuencias. El ideario debería ser algo parecido a un contrato y, por lo tanto, debería haber también consecuencias. Y el otro aspecto que quería decir que se me olvida es... se me ha ido ahora. El ideario... No estaba en la pregunta, era una cosa que me surgía al hilo. Bueno, si lo recuerdo, lo recupero luego. Vale. En cualquier caso... Ya está. Perdón. Como decía antes que la enseñanza no es neutra y un centro de educación no es neutro, todos los colegios deberían tener un ideario. Es decir, los colegios estatales tienen una idea de educación de lo que quieren hacer en sus colegios. Querrán educar en la solidaridad, querrán educar... Es decir, hay un ideario en ese colegio. ¿Tienen que tener una idea sobre la construcción de género? La tienen. ¿Por qué hemos dado por hecho que en los colegios públicos estatales no exista un ideario? Cuando después, en la realidad, nos encontramos que hay ideario. El argumento es, hombre, son funcionarios y cada profesor tiene su libertad de cátedra. Es cierto. Lo cual no quiere decir que haya unos valores y unas ideas que todo el mundo debe poder asumir, valores constitucionales, que puedan conformar un ideario. Es una reivindicación que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. Yo cuando llevo a un alumno, a mi hijo, a un colegio con ideario, yo veo lo que quiere hacer el centro, pero cuando lo llevo a un estatal no veo nada. No veo nada. Y debería haber algo. Hasta donde puedan llegar los colegios estatales, porque efectivamente no se conforman como un colegio concertado o privado que elige a sus profesores también en función de un criterio educativo que es asumido por el propio centro, porque en este país, hasta que se demuestre lo contrario, hay libertad de enseñanza, es decir, las personas o las instituciones pueden crear centros educativos con un ideario concreto y en función de ese ideario eligen a sus docentes, que es la otra parte de la pregunta, ¿no?, que decía también Carmen, ¿no?, la adhesión del ideario, de los docentes al ideario. Hombre, es evidente, si yo entro en una, no sé, voy a trabajar a Silicon Valley y allí hay unas normas de vestimenta, ¿no?, y que prohíben llevar corbata y yo quiero llevar corbata todo el rato, oiga, pues es que no está, en fin, no puede usted trabajar aquí, tendrá que trabajar en otro sitio, porque tiene todo el derecho del mundo esa empresa privada a marcar la vestimenta para sus trabajadores. Un centro de enseñanza, aunque sea sostenido por fondos públicos, es de iniciativa social y por lo tanto privada, o un centro privado, tiene todo el derecho del mundo de tener un ideario. Está protegido por la Constitución. Y tiene todo el derecho del mundo de elegir a su director, a su claustro, a su jefe de estudios, etcétera, en función de ese ideario. Porque si no sería absurdo. Si no, ¿para qué tenemos ideario? Si cada uno
piensa una cosa distinta. Y por lo tanto es fundamental que los profesores asuman, acojan y vivan ese ideario. Por supuesto, y además es cierto que muchas veces lo que nos encontramos es que los centros públicos que no tienen ideario están mucho más ideologizados que los centros de iniciativa social, los centros privados. Pero Sin también embargo, no tenemos defensa a las familias porque no hay un documento propio. Y además, cuando yo te hablaba de responsabilidad, es que en muchísimos casos me he encontrado con que hay las APAs o ahora AMPAs están dominadas también ideológicamente. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que ser conscientes que nuestra responsabilidad también es estar ahí. Gonzalo también ha levantado la mano, pero antes de eso, Candy tiene aquí una pregunta que te la hago, Ángel, Gonzalo, y luego me parece que ya lo vamos a dejar porque si no te vamos a tener aquí. Te diré que estás provocando muchísimo diálogo que me encanta. Y además, creo que luego, si a ti te parece bien, os voy a poner en contacto a ti y a Patricia, porque a ella le vendrá fenomenal también para el proyecto de investigación. Bueno, voy con la pregunta de Candy. ¿No sería conveniente fomentar las escuelas de padres para reconducir y hacer frente a la situación tan crítica avalada por la nueva ley? Yo creo que muchos estamos en ello y creo que es absolutamente necesario, ¿no?, para ir a una. Sí, yo creo que todos los centros o tenemos o hemos intentado al menos tener escuela de padres, porque efectivamente nos damos cuenta de que es muy importante que los padres estén informados de las cosas que van saliendo y también que ellos mismos reciban esta formación adicional que como padres también necesitamos para educar a nuestros hijos. Y hay, en general, salvo excepciones, las escuelas de padres siempre vienen los padres que menos necesitan. Porque, ¿por qué vienen los que menos necesitan? Porque siempre vienen los que están interesados y como están interesados ya se han formado también por otras vías y van a congresos y escuchan. Entonces, ¿por esto hay que dejar de hacerlo? No, hay que seguirlo haciendo. Pero tenemos que también ser audaces y pensar en otras fórmulas adicionales, no sustitutivas, adicionales a la escuela de padres para llegar más lejos. Todas las clases tienen un grupo de WhatsApp, todas. Y además eso a veces es un horror, ¿no? Pero una frase en un grupo de WhatsApp a lo mejor llega a más gente que una conferencia en una escuela de padres. Digo como ejemplo, ¿no?, que se pueden poner muchos otros. Este tema de la pandemia que nos ha ayudado a todos a hacer conferencias como esta o charlas como esta, que antes eran prácticamente impensables, pues puede ser también una herramienta para llegar a más familias que tienen dificultades. Por ejemplo, nosotros en las tutorías hemos implementado las tutorías con posibilidad de presencialidad o en streaming. Online, sí. Y hay muchos padres, alguno viene presencial y el otro entra desde su trabajo porque no tiene posibilidad de ir y venir. Es decir, vamos a ampliar todas las posibilidades para acompañar a las familias. Las tutorías que decía antes. Si el centro tiene un calendario de tutorías establecido de que 3 veces al año voy a ver a cada familia de mi clase, es más fácil que haya después una correlación entre esas tutorías y una charla o una conferencia o un congreso que si no hay ninguna relación previa con las familias. Es decir, es un trabajo continuo y es un trabajo de mucha siembra. Las familias, que os voy a contar, todos sois familias, estamos hasta arriba de 1000 cosas, ¿no? Nuestro trabajo, los niños si son pequeños, los baños, las cenas si son mayores, los problemas con la novia, con el novio, dónde está el trabajo. Cada uno a su edad, sí. Claro, o sea, no somos supermanes, ¿no? Entonces necesitamos ayuda, ¿no? Y es verdad que todo lo que se nos ocurra, pues es bienvenido. Pero eso es cierto que pone de manifiesto la preocupación de un centro por hacer lo que cree que verdaderamente tiene que hacer, ¿no? Claro. Porque hay otros que, en fin, Claro. Y me da igual también de iniciativa social, privados o cartas directamente. A nosotros nos cayó la mundial por decir en una carta a las familias que no estábamos de acuerdo con la ley Cifuentes. Eso también es educar a las familias. Es que muy modesto ha sido. La pregunta de Ángel, y después te doy a ti la palabra, Gonzalo. La pregunta de Ángel dice, además de la lucha específica en cada centro, desde el punto de vista legal, ¿qué campo queda
para oponerse a una ley como esta última, que, perdón, es que mi chat también va mal, que pisotea tantos terrenos vinculados con ese derecho constitucional al que se ha hecho referencia. Y te digo que eres muy modesto porque de pasada has mencionado más plurales, de pasada. Bueno. Y creo que eso es un ejemplo clarísimo de cómo además conseguisteis aunar, porque es cierto que había muchas instituciones vinculadas, muchas, y a cada uno hay que reconocerle lo suyo. Pero precisamente por eso, Juan Carlos, yo creo que la cabeza, el liderazgo, el ser capaz de movilizar tanto como hubo, los nuestros también se sumaron, pero la iniciativa no fue nuestra. Así bueno, pero yo ahí lo que me parece que es un ejemplo, bueno, lo he dicho de pasada efectivamente, pero yo creo que es un ejemplo para todas las familias. Hubo un montón de instituciones, nosotros fuimos una más, o sea, vale. se Muy sumaron, bien. Sí, no, de verdad. Se sumaron todas las instituciones y en un momento como el de la pandemia, donde estamos todo el mundo metidos en casa, conseguimos hacer unas manifestaciones en toda España, en todas las capitales de provincias españolas, con muchísimo, como se podía, que era en coche. Y en cierto modo eso, aunque la gente diga, bueno, pero la ley ha salido. Bueno, la ley ha salido, pero primero visualizamos que muchísimas familias están abominando de esa ley hasta el punto de salir a la calle en aquellas condiciones. Segundo, pusimos en el escaparate público que es una ley mala. Y los tres partidos de la oposición, los tres, dijeron que la van a derogar cuando lleguen al gobierno, si llegan. Eso no lo hubieran dicho si no hubiera habido una movilización social. La ley está encima de la mesa, se está retrasando. Las consejerías tampoco se atreven a aplicarla. Es decir, claro que tuvo efectos más plurales. Tuvo muchísimos efectos. Y por eso digo que es muy importante que los padres y las familias nos movilicemos cuando veamos que se pisotean nuestros derechos, ¿no? También es cierto que la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma tal, bueno, pues eso también puede modificar la aprobación o no de las normas que se aprobaron en tales circunstancias, ¿no? Es una cosa que se está, bueno, pues viendo ahora y ver cómo se puede tramitar, etcétera. Gonzalo, sí, perdona. Ahora, espero que tu micro funcione. ¿Funciona? ¿Me oís bien? Genial. Muy bien. Nada, pues muy rápido y Juan Carlos, agradecerte mucho la intervención. Yo he estado, bueno, soy profesor de aquí de Económicas del CEU, de la universidad, y bueno, pues he estado aproximadamente 12 años o así haciendo estudios con tesis doctorales sobre temas un poco de política educativa, ¿no? Y bueno, un poco transmitirte un poco mi impresión en torno pues, a un tema y es que yo creo que los que defendemos la enseñanza privada en España y la libertad no estamos suficientemente, digamos, agrupados, ¿no? Faltan recursos para tener proyectos empíricos, con datos empíricos que nos permitan demostrar pues, todo lo que sería demostrable, ¿no? Y toda la injusticia, etcétera, ¿no? Yo sí veo que en España, bueno, cuando iba a los congresos de economía de la educación, eran 99% de profesores de universidades públicas en los que, para los cuales, o sea, la enseñanza privada es como la bicha, ¿no? Es algo que, y bueno, o sea, realmente era un ambiente hostil. O sea, realmente creo que joder, no estamos organizándonos bien. Yo he estado en algunos congresos de ACADE, por ejemplo, que me han llamado a dar ponencias, y realmente hay como una desestructuración que yo he hecho en falta, ¿verdad? Un asociacionismo a nivel de, por lo menos, de hacer investigaciones empíricas, que también yo creo que a la política es lo que necesita muchas veces, porque es verdad que a nivel de reflexión sí que hay bastantes más trabajos, ¿no? Bueno, o sea, y entonces en esta línea te quería decir que y ahora estoy, bueno, pues un poco iniciando junto con Elio Gallego, pues un centro, un think tank que se ha montado aquí en el CEU. Y una de las misiones que vamos a tener en este think tank es hacer estudios sobre temas de educación y política educativa. Así es que, bueno, simplemente presentarme y decirte que me gustaría, pues en el futuro, poder contar contigo para alguna de las tareas, estudios, etcétera, que podamos realizar o eventos, ¿no? Presentarme
Y bueno, pues yo creo que poco más. O sea, podría intercambiar muchísimas, Sí, seguro, lógicamente, pues impresiones de todo lo que has estado hablando, que me ha interesado mucho, pero bueno, básicamente el mensaje un poco era ese, ¿no? Si tú realmente ves también un poquito una falta de canalización de toda esta reivindicación y de sobre todo que se puedan, eso, pues hacer estudios empíricos que sean noticias en los diarios, de verdad. Porque ya digo que los que lideran la investigación académica en el área de la educación ahora mismo son gente muy socialista, en los cuales el sistema educativo tiene una misión fundamental, que es la de socializar a las personas, contribuir al bien común del país y no al desarrollo de la persona. O sea, hay dos concepciones de la educación, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda es que el sistema educativo es un instrumento del gobierno para moldear la sociedad, para calzar la igualdad, para calzar que los niños tengan unos valores de orden social, mientras que los que creemos en la libertad de educación pensamos que el fin último es el desarrollo íntegro de la persona. Entonces, es esto, dentro de los que hacen investigaciones en España, académicas y tal, y tienen recursos, pues ya te digo, pues es que el 99% están en la otra cero. Entonces, es una guerra que realmente ya, o sea, está perdida en España. Hay otros países que sí que están mejor dotados, ¿no? Bueno. Es que eso lo pasa, Gonzalo, que en España, en muchos otros países, pero fundamentalmente en España, sobre todo en España diría yo, se confunde mucho lo público y lo estatal. De hecho, nosotros hablamos indistintamente de la escuela pública o de la escuela, y a mí me gusta ser preciso con el lenguaje, porque la primera batalla que se pierde es la del lenguaje, ¿no? Yo hablo mucho más de la escuela estatal que de la escuela pública, porque se confunde lo estatal con lo público. La administración, sobre todo los más de los partidos de izquierdas, han asumido que la enseñanza, que es un derecho y por lo tanto un servicio público, es un derecho de las personas, es un servicio público, debe ser instrumentada, debe ser proporcionada por el Estado y por nadie más. Es decir, bueno, si hay centros privados y pues ya está, pues esos son, que el que quiera la educación como quiera, que se la pague, ¿no? Es el mantra de la izquierda. Porque confunden o porque mezclan y hacen una única cosa de lo público y lo estatal. Como si todos los servicios que son públicos debieran estar titulados, en titularidad estatal. Y hay muchísimas actividades en la sociedad que son públicas y que no las lleva a cabo el Estado en primera persona. Por ejemplo, un taxi es un servicio público, pone SP en las matrículas. Y sin embargo, quien lo lleva no es un funcionario del Estado. Es un autónomo, es una empresa que hace un servicio público. Las organizaciones sindicales son asociaciones privadas que hacen un servicio público, pero son privadas. Y por eso, porque hacen un servicio público, reciben fondos del Estado para desarrollar ese servicio público en favor de la sociedad, pero las dirigen personas privadas. Los partidos políticos son organizaciones privadas que hacen un servicio público y como hacen un servicio público de representación de la ciudadanía, reciben fondos de nuestros impuestos para hacer ese servicio público. La enseñanza es un derecho y, por lo tanto, quien se dedica a la enseñanza puede hacerla en un servicio privado o en un servicio público. Pero no necesariamente el servicio público debe estar ejercido en primera persona por el Estado. El Estado debería ser subsidiario de la sociedad. Hay un servicio público, la sociedad se organiza para atender ese servicio público y donde no llega la sociedad, tiene que llegar la administración, porque es un servicio esencial, el de la educación es un derecho esencial. Pero si la sociedad se organiza para vehicular el servicio público, recibe fondos públicos, por tanto, el Estado no debería asumir en primera persona, de manera primaria, el servicio de la enseñanza. Sin embargo, lo hace de manera primaria y no solo de manera primaria, sino de manera exclusiva. Quiere expulsar del sistema público de enseñanza a todo aquello que no sea estatal. Esto es una concepción marxista de la enseñanza. Totalmente, totalmente. Esa es la concepción es la que predomina, es la que predomina. Sí, sí. Ah. Sí, sí.
De hecho, Juan Carlos, tú empezabas por ahí, ¿no? Y diciendo cómo había cambiado toda esa subsidiariedad y ahora, como mucho, y allá donde no llega el Estado, entonces Eso a es. lo mejor. Eso es. Bueno, pues sí, pues yo creo que es el error de base que, curiosamente, todos vamos asumiendo. Sí, sí, exacto. También es cierto que estamos en un momento en que, a lo mejor soy muy optimista, pero me parece que poquito a poco la sociedad, y creo que esto es necesario que sea en todos los ámbitos, empieza a despertar. Así que a ver qué Sí, nos trae. La libertad de enseñanza y la libertad de elección de centro, etcétera, está ya muy presente en el ideario de políticos, de personas que tienen una influencia social, y en cierto Sin modo duda, es sin lucha, duda. ¿no?, de muchas personas como nosotros, como el Instituto Vuestro y muchos otros, que están poniendo esto encima de la mesa, ¿no? Oye, pues mil gracias. Como ves, no solo el proyecto de educación, bueno, a Elio lo conoces de sobra, pero lo de Gonzalo también ha sido directísimo para vincularte a Cefas. No te voy a decir que dejes Educatio Servanda y te vengas aquí, porque no se me ocurre. Hay que tener muchas realidades, Hay que sumar, pero sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, y ya te digo que quedas emplazado para próximamente en persona y seguir haciendo y proyectando cosas. Y a todos los que nos han acompañado, pues también muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. La próxima vez le exprimimos un poquito más y nos vemos en la siguiente sesión del Seminario de la Familia. Juan Carlos, mil gracias, de verdad. Muchas gracias, Juan Carlos. A Cármenes y al resto.